Buenas noches, bienvenidos a la tercera clase del curso de capacitación Planificación Estratégica en la Administración Pública. En esta oportunidad vamos a ver los lineamientos generales de cuál es el proceso de formulación del presupuesto en cualquier entidad pública del territorio nacional. Empecemos. Debemos comprender que toda institución pública responde a la Constitución Política del Estado. En la misma, en el artículo 316, numeral 1, indica que para conducir el proceso de planificación económica debemos contar con un sistema de planificación integral estatal que va a incorporar a todas las entidades territoriales en todos sus niveles. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros al momento de hacer la planificación no podemos hacer una planificación, una ejecución de gastos, etc., alejados de un sistema de planificación integral. No podemos hacer un plan que se desvíe de eso. ¿De qué marco legal dependemos? ¿De qué marco legal basamos nuestras actividades? Bueno, inicialmente nosotros en la actualidad respondemos a una agenda patriótica 2025, es el Plan General de Desarrollo Económico y Social, la cual ha empezado en 2015 y termina en 2025, en la cual el actual gobierno ha definido a cómo queremos llegar, cuál es el objetivo de nosotros como país llegar a ese año. Esta es una planificación de largo plazo. Asimismo, se ha emitido la Ley 777, que también es vigente el 21 de enero del 2016, que ha establecido los mecanismos del sistema de planificación nacional. Y finalmente, siempre que se va a hacer una planificación, existen resoluciones ministeriales y biministeriales en las cuales tanto el Ministerio de Planificación y Desarrollo como el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas nos dan los lineamientos para hacer nuestra planificación año tras año. Así que lo vamos a ver un poquito más a detalle. Haciendo énfasis en esta Ley 777 que les he comentado, establece el Sistema de Planificación Integral del Estado, generalmente conocido como SPIE, y que conduce el proceso de planificación de desarrollo estatal. ¿Cuál es el fin de esta ley? El fin es inicialmente darle un enfoque integral. Anteriormente la planificación cada entidad lo hacía por su lado, cada entidad lo hacía de una forma independiente, sin un enfoque integral, sin un enfoque sistémico que respondía a una agenda nacional. Entonces el objetivo de esta ley ha sido que todas las entidades deben responder a una planificación de mayor jerarquía para que todas estas a su vez confluyan en una planificación integral del Estado. Asimismo, dentro de esta ley, lo que se busca es una asignación óptima y organizada de los recursos financieros y no financieros para cada entidad, y finalmente refiere un seguimiento y evaluación. Inicialmente, para hacer un plan, lo primero que tengo que saber como entidad es saber a dónde quiero ir. En ese entendido, qué es lo que hago, qué es lo que tengo que hacer y a dónde quiero llegar. Esta se convierte en su tarea número 1. Ahí podemos encontrar en internet cientos de definiciones de misión y visión, pero lo que ustedes tienen que hacer es definir en sus propias palabras y hacer su propia definición de misión y visión. ¿Cuál es el ciclo de planificación? Inicialmente en la planificación, lo primero que se hace, una vez que tengo identificada mi misión, tengo que hacer la formulación de mis planes y le asigno recursos. Una vez que he asignado recursos, lo que hago es implementar este plan integralmente, es decir, ejercer todas las acciones que me he propuesto hacer durante el año, durante el quinquenio, y posteriormente hago un seguimiento y evaluación a lo que he logrado o no he logrado. La evaluación y el seguimiento están normadas por ley y deben hacerse por lo menos una vez al año. Este ciclo lo que está mostrando un procedimiento continuo, cíclico, el cual siempre se retroalimenta. ¿Cuáles son los tipos de planes y la jerarquía de estos? ¿Cuáles de largo plazo están definidos por las instancias gubernamentales superiores? En este caso, el Plan General de Desarrollo Económico y Social, el PGDS. De este plan general se depende el Plan de Desarrollo Económico y Social, que generalmente dura 5 años. Una vez que se cuenta con estos planes, ya cada entidad puede generar, seguimos en el medio plazo, los planes estratégicos institucionales. ¿Cuál es el proceso referencial de esta planificación? Inicialmente, lo primero es contar con los planes que hemos visto anteriormente. Es un FODA. Un FODA es un análisis de variables de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. En base al cruce de esas variables, yo hago un estado de situación, un diagnóstico de cómo está la institución, y en función de eso ya empiezo a hacer mi planificación, que tiene que responder inicialmente a esa etapa preparatoria de los planes macro. Y una vez que tengo los planes macro ya se han formulado, entonces ya puedo hacer la implementación de mi plan. ¿Cómo va a funcionar esto? Veamos. Primero, y eso es muy importante, cada entidad tiene que contar sí o sí
con su reglamentación específica para su planificación. Normas básicas del sistema de programación de operaciones están emitidas por el ente tutor y eso determina los procedimientos a emplear y medios y recursos a utilizar en esta programación de operaciones. De estas normas básicas, cada entidad, según ley, tiene que hacer su reglamentación específica, es decir, basarse en estos procedimientos y sacar sus propios reglamentos, su propio reglamento de operaciones y su propio reglamento del sistema de presupuesto. Y sí hay que contar de las resoluciones ministeriales y biministeriales que hemos mencionado anteriormente. Los tenemos que contar con estos para saber nosotros bajo qué normas, bajo qué reglas de juego vamos a hacer nuestra planificación. Inicialmente tenemos nosotros que tener un proceso plurianual en el cual del FODA que hemos mencionado tenemos que tener una articulación y definir nuestras acciones de mediano plazo, esas famosas AMPs, definir que vamos a tener un lapso de 5 años. Una vez que tengo definido esto, tengo que definir qué productos y servicios voy a entregar como entidad, como institución, cuáles son mis productos. Si yo, por ejemplo, soy en salud, voy a definir si voy a entregar más ítems, voy a hacer más hospitales, voy a tener más camas en los hospitales, etc. Eso me va a definir mis indicadores, voy a medir cómo voy a medirlos. Si los voy a medir por número de hospitales o número de pacientes atendidos, número de pacientes curados o menor número de pacientes fallecidos, etc. Y voy a definir qué metas tengo que llegar. ¿No? Pero yo cómo defino las metas, cómo sé si voy a poner 1000, cómo sé si voy a poner 100.000, cómo sé si voy a poner 100. Para eso es una línea base, el que me va a decir hacia atrás cómo la entidad ha ascendido hasta la fecha. Cuando yo tengo una línea base, es decir, un marco de referencia, un punto referencial, ya sé cómo voy a hacer mi programación. No puedo tener una programación de 100 en un año y al siguiente año programar solo 10. Entonces eso se llama una subestimación de metas, o sea, estoy poniendo una meta tan baja que sé que la voy a llegar. Entonces la línea base es fundamental para definir yo mis metas, a cuánto voy a llegar durante el siguiente quinquenio. Y una vez que tengo definidas mis metas, entonces ya hago una programación de las mismas, es decir, cuánto voy a hacer durante cada año, cuánto voy a hacer en 2021, cuánto voy a hacer en 2022, etc. Sigamos. Esta es su tarea número 2. En la tarea número 2, deseo que ustedes de la institución a la que pertenecen o de cualquier institución, para los que no están actualmente trabajando en una, definan a qué plan sectorial de desarrollo responden. Eso lo tienen que subir al grupo hasta antes del inicio de la clase de la siguiente semana. Bueno, entonces una vez que he definido mi misión, tengo mi planificación, le he asignado las AMPs, los indicadores, etc. Entonces ya defino mi plan operativo anual, ya que voy a hacer cada año. Tomen en cuenta que el plan operativo anual es el instrumento de planificación que orienta la gestión institucional durante un año calendario y se encuentra indefectiblemente articulado al presupuesto. Contiene acciones de corto plazo, ya no son las de mediano plazo, sino de corto plazo de un año, las operaciones y tareas y el presupuesto que le voy a asignar a cada tarea. Este POA, tomen en cuenta, así como toda la secuencia que hemos visto arriba, tiene que responder sí o sí a mi plan estratégico institucional de 5 años y responde a las atribuciones conferidas a la entidad. Entonces, quiero ser enfático en esto, nosotros no podemos generar un POA que no responda a nuestro PI y no podemos generar un PI que no responda a una planificación del sector al que respondemos. Y ese sector al que respondemos no puede haber generado una planificación que no responda al Plan de Desarrollo Económico y Social. Finalmente, cuando nosotros programamos ya nuestras acciones y le asignamos un presupuesto, entonces tenemos que hacer una diferencia entre lo que son los gastos corrientes y los gastos de inversión. Esto es según el tipo de gasto. ¿Cuándo se considera un gasto corriente? Cuando es un pago que se debe realizar de forma indefectible para el funcionamiento de la entidad como tal. Esto incluye el pago de sueldos y salarios, incluye material de suministros, es decir, entonces estos son los gastos que sí o sí voy a realizar para el funcionamiento de la institución. ¿Cuál es la diferencia con el gasto de inversión? El gasto de inversión son erogaciones tendientes a adquirir, ampliar, conservar o mejorar los bienes de capital bajo tuición y administración de la entidad. Entonces, todos los gastos que no son del día a día, no son de gestión a gestión, que se repiten indefectiblemente y que apuntan a ampliar o conservar o mejorar las condiciones del capital de trabajo con el que la institución, se considera un gasto de inversión. Con esto hemos terminado la primera sesión de este tema de POA presupuesto, que son los lineamientos generales en los cuales, para que ustedes entiendan cómo es el proceso de planificación en el Estado. Les agradezco por su tiempo y nos vemos en la siguiente clase.